Muy buenas, soy Enel y os traigo un vídeo sobre la configuración de impresión avanzada de Pulsa Slicer. Os recuerdo también que aparte de los vídeos de configuración avanzada, tenéis a vuestra disposición una serie de vídeos que cubren toda la configuración sencilla o básica. Pues si estáis empezando o necesitáis ayuda en alguno de los parámetros que ya aparecen en este programa y nos explican en este vídeo. Hoy nos vamos a centrar en la parte de velocidad. Empezamos. Bien, vamos a ver todas las velocidades diferentes que podemos ajustar en Pulsa Slicer, que son unas cuantas, y qué hace referencia a cada una de ellas. Para ello vamos a cargar una pieza sobre la que veremos las diferentes partes donde se va a aplicar cada una de las velocidades. Bien, con la pieza cargada, antes de nada, pues tengo activado el material de soporte, porque luego habrá una configuración de velocidad que afectará al soporte. Miramos la pieza y vamos viendo las velocidades de impresión. Por un lado, tenemos velocidades que afectan directamente a la impresión, velocidades de desplazamiento. Y luego tenemos los modificadores, que son unos ajustes que se van a aplicar solo a un determinado número de capas. En este caso es para la primera capa. Bien, comenzamos con los movimientos para impresión. Pues tenemos, por un lado, los perímetros. Los perímetros son los perímetros internos, lo que aquí llama perímetro. Como vemos en el dibujo, los perímetros de la pieza están formados por un perímetro externo y el resto serían lo que son perímetros internos o simplemente perímetros. Bien, pues esta velocidad que pongamos aquí afectará únicamente a los perímetros que no son externos, ¿vale? En este caso serían estas dos líneas, estos dos perímetros. Una velocidad de 45, que esta la podemos modificar. ¿Qué velocidad es adecuada? Pues esto depende un montón de la impresora que tengáis. Entonces no os puedo decir exactamente qué valores de impresión tenéis que poner aquí. Podéis ir probando y ajustarlos para tener unos valores que sean aptos para vuestra máquina. Si los ponéis muy rápido, la calidad no será tan buena, se producirán más vibraciones, puede que tengáis efecto ghosting, que son como marcas en la superficie de la pieza que se van repitiendo, como patrones regulares que se repiten en una pieza. Se nota sobre todo cuando tenéis piezas con esquinas, por ejemplo, y notáis como que la esquina se va repitiendo en la pared de la pieza. Lo mejor para ajustar las velocidades es ir probando y una vez que las tengáis ajustadas para vuestra impresora, dejarlas, digamos, en esos valores que más o menos os funcionan bien, pero dependerán mucho del tipo de pieza que queráis imprimir y de vuestra impresora. Cuanto más detalles tenga la pieza, más lenta tiene que ser la impresión para conseguir unos buenos detalles definidos. Y si es una pieza que no tiene muchos detalles, pues podemos aumentar un poco la velocidad para reducir el tiempo de impresión. Luego los perímetros pequeños, la velocidad para perímetros pequeños son aquellos tanto externos como internos en los que la distancia es menor de 6,5 milímetros. Entonces, bueno, cuando son perímetros muy pequeños conviene que la velocidad de impresión sea pequeñita para minimizar también las vibraciones de la máquina. Luego tenemos la parte de perímetros externos. Esta velocidad afecta directamente al perímetro externo, es decir, solo al último, solo al que queda visible, digamos. Normalmente es el 50% de la velocidad que tienes puesta en perímetro. Si quieres le puedes poner también un valor fijo en milímetros por segundo, puede ser por ejemplo pues 22 y sería más o menos el equivalente al 50%. Si queréis poner una medida en porcentaje no os olvidéis de escribir el símbolo, si no lo tomará como milímetros por segundo, un valor absoluto. Por otro lado tenemos la velocidad del relleno, que esa velocidad afecta a lo que es el relleno no sólido, es decir, dentro de la pieza, en este caso, en estas capas, tenemos esta parte de aquí, que sería relleno sólido, y esta con el giroide, que es el relleno normal de la pieza. Pues esa velocidad es la que aplica, digamos, a este relleno, al giroide. La que pone relleno es velocidad del giroide, o de la rejilla, o del panel de abeja, el patrón que tengáis. Y luego tenemos la del relleno sólido, que esa afectaría, por ejemplo, a estas capas. La capa 2 y la capa 3 serían rellenos sólidos. No son capas externas porque quedarían dentro de lo que es la pieza. Lo mismo sucede con estas capas de aquí, arriba. Estas capas son rellenos sólidos, justo antes de las que quedan visibles. Este sería el relleno externo. Al relleno de giroide, de panel de abeja, de rejilla, se le aplica esta velocidad y al relleno sólido se le aplica esta otra, que es un 20, 60 milímetros por segundo y 20 milímetros por segundo. Y luego al relleno sólido superior, que es aquel que queda visible, es decir, esta capa de aquí, que ya sería visible, se le aplicaría una velocidad de 15. Normalmente van decreciendo. La del relleno suele ser la más rápida porque es interno, es algo que no se ve y no va a afectar a la calidad de la pieza o a la apariencia de la pieza. El relleno sólido nos interesa que sea un poco más lento, igual 20 es demasiado poco porque al final también van a ser capas que son ocultas, que no se van a ver. Entonces podemos reducir un poquito el tiempo de impresión si el relleno sólido lo hacemos un poquito más rápido. Y el relleno visible, que es el sólido superior, se hace un poquito más despacio para que el acabado quede mejor, porque ese ya sí es el que va a quedar expuesto, el que se va a ver. Por otro lado tenemos la velocidad del material de soporte. La velocidad del material de soporte aplica a todas estas líneas, que son los soportes que se generan. Todo este zigzag se imprimiría a esta velocidad, en este caso 60 milímetros por segundo. Como es material que se va a retirar de la pieza, tampoco nos tenemos que preocupar mucho por darle una velocidad reducida, salvo en casos concretos donde
imprimirlo a gran velocidad pues pueda generar agujero o inconsistencia en el soporte y al final pues dé como resultado un mal acabado en la pieza o en los voladizos por culpa de ese soporte defectuoso. Pero normalmente se suele imprimir a alta velocidad porque es algo que al final vamos a retirar y no nos importa la calidad con la que quede ese soporte. Mientras haga su función, es válido. Y luego tenemos la interfaz del material de soporte. Eso es que a medida que cuando va a terminar el soporte, por ejemplo aquí en la mano, antes de comenzar a sujetar la pieza, digamos, en las últimas capas, rellena la rejilla, este patrón, con una rejilla más fina, que es sobre la cual se va a apoyar la pieza. Si veis, aquí ya empieza a ser lo que sería la pieza y se apoya no sobre esta rejilla, digamos, más separada, sino sobre la parrilla esta fina que pone sobre ella. Esa es la interfaz de soporte. Entonces, la velocidad de la interfaz de soporte es justo a la que va a imprimir esta rejilla. Como estos son zonas bastante más pequeñas que el material de soporte, se puede aplicar una velocidad inferior. Si no, se puede dejar como el 100% del material de soporte y se imprime todo a la misma velocidad. Por otro lado, podemos configurar la velocidad de los puentes. Esta puede ser un poco más variable en función de la característica del puente. Cuando vamos a imprimir puentes que no tienen soporte debajo, se suele poner pues una velocidad un poco más rápida de lo normal para evitar que el hilo caiga demasiado en la trayectoria. En cierta medida, el extrusor va tensando el hilo hasta que llega al otro extremo para que quede lo más horizontal posible. Entonces, en función de la longitud del puente, se puede modificar esta velocidad. La verdad es que es muy útil poder separar la velocidad del puente del resto de velocidades. La siguiente es la velocidad de relleno del hueco, que es bajita. El relleno del hueco son unas zonas muy estrechitas, que lo hemos visto en un ajuste anterior, estas de aquí. Es a qué velocidad va a rellenar esto. Esto, al ser relleno, le aplicaría un movimiento a 45 grados, así, más o menos de zigzag, que va rellenando esto. Pero al ser un espacio tan pequeñito, esos movimientos de zigzag van a generar muchas vibraciones en la impresora, y eso no es bueno. Entonces aquí reducimos el relleno del hueco al máximo para reducir esas vibraciones y que los motores y la impresora en sí no sufra tanto. Al final esta velocidad de relleno de hueco tampoco nos va a ahorrar mucho tiempo de impresión. En cambio, si lo reducimos al máximo posible, sí que podemos ahorrar sufrimiento a la impresora porque no va a tener tantas vibraciones ni va a soportar tantos esfuerzos. Al final, si os fijáis aquí en la parte de relleno de hueco, utiliza únicamente 4 minutos en toda la pieza, que son aproximadamente casi 4 horas. O sea que realmente el tiempo que está ejecutando rellenos de hueco es del 1%, 1,5% aproximadamente, que con reducirlo a la mitad podríamos pasar de 4 minutos a 8 minutos, si ponemos 10 milímetros por segundo. Tampoco se va a notar demasiado el impacto en el tiempo total. Como veis, fijaros, ha subido solo 1 minuto y hemos reducido la velocidad del 20 al 10. Y por último tenemos la parte de alisado, si queremos darle una velocidad diferente al proceso de alisado. El proceso de alisado ya lo expliqué en vídeos anteriores y es simplemente que el extrusor pasa sin dejar filamento, sin extruir filamento, en la última capa hace una pasada de lado a lado para eliminar marcas o cicatrices que hubiesen quedado en la superficie de la pieza. Entonces, si estuviese activado, podríamos modificar esta velocidad. Luego, dentro de la velocidad para movimientos sin expresión, tenemos la de recorrido y recorrido en Z. Normalmente son iguales. Estas velocidades afectan cuando el extrusor se tiene que mover de un punto a otro sin dejar material, sin extruir. Por ejemplo, cuando ha terminado una capa y se mueve a otro punto para seguir extruyendo o para iniciar la siguiente capa o lo que sea. Igual, el valor depende de vuestro tipo de impresora, si el marco es robusto o menos robusto. Claro, cuanto más robusta sea vuestra impresora, mayor velocidad podéis alcanzar, porque vais a tener menos vibraciones. Hay también algunas piezas de amortiguación que se ponen debajo de la impresora para amortiguar un poco todas esas vibraciones que se pueden generar con movimientos rápidos, sobre todo en desplazamientos o en relleno de huecos. Estos de zigzag generan, la verdad, que bastantes vibraciones en la impresora. El recorrido en Z lo podéis establecer a una velocidad fija o en este caso si lo dejáis en cero toma la velocidad del recorrido normal. De forma que recorrido y recorrido en Z, el recorrido en Z son los movimientos de subir y bajar el extrusor. Por ejemplo, cuando finaliza una impresión, hay a veces que el carro sube y la base se desplaza. Pues esa velocidad de subida vendría dada por la velocidad del recorrido. Y por último tenemos los modificadores, que son velocidades que afectan únicamente a una capa específica, en este caso a la primera capa. La podemos establecer a un valor fijo de 30, como está aquí, sería 30 milímetros por segundo
toda la primera capa, independientemente de los perímetros, si es perímetro pequeño, grande, si es perímetro externo, interno, si es relleno. La primera capa se haría siempre a 30 milímetros por segundo, toda entera. En cambio, si establecemos un porcentaje, por ejemplo, un 70%, esto tomaría el 70% de estas velocidades que hemos configurado aquí, de forma que los perímetros se harían al 70% de esta velocidad, los perímetros pequeños al 70% de esta velocidad, los perímetros externos al 70% de esta velocidad, que si es el 50% de esta sería 22,5, entonces sería el 70% de 22,5, lo mismo para el relleno, etc. Es decir, si esto lo establecemos en porcentaje, las velocidades de impresión en la primera capa variarán y dependerán del tipo de movimiento que esté haciendo. Si en cambio lo ponemos fijo a 30, como estaba al principio, toda la capa se imprimirá a la misma velocidad independientemente del tipo de movimiento que sea. Y lo mismo para la velocidad de la primera capa del objeto sobre la interfaz de balsa. La interfaz de balsa ya la hemos visto también en vídeos anteriores, cuando tenemos soporte bajo la pieza y empezamos a imprimir la pieza, digamos, levantada sobre la base y no sobre la propia base de impresión, se aplicarían también estas velocidades a pesar de que no es la primera capa, porque en el caso de tener una balsa, la primera capa sería siempre de soporte y a lo mejor la pieza empieza a imprimirse en la capa 5 o en la capa 7. Entonces, para saltarnos esas 7 primeras capas o 5 primeras capas que son en realidad de material de soporte, establecemos esta velocidad. De forma que las 7 primeras capas se harían siguiendo estas velocidades, en concreto serían pues la que tocase de soporte, material de soporte, la interfaz de soporte, etc. Y al llegar a la primera capa del objeto, que a lo mejor es la capa de impresión número 5 o número 6, según cómo hayamos configurado la balsa, ahí aplicaría esta velocidad. Y a partir de ahí, en la capa, digamos, 6 o en la capa 8, pues seguiría con estas velocidades. Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya sido útil. Si es así, por favor, no te olvides de suscribirte a mi canal, porque es algo que me motiva mogollón y me ayuda a seguir subiendo vídeos. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.